Amén, amados, buen día, bienvenidos. La verdad que siempre es un gozo, una alegría poder participar del cuerpo. El apóstol Pablo hace una analogía con nuestro cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada órgano de nuestro cuerpo necesita del otro. Necesitamos la mano para poder hacer muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Y así cada miembro del cuerpo es tan importante, pero tan importante que no podemos prescindir de algún órgano que no esté en el cuerpo. A veces lo sacan, a veces, pero ya crea una disfunción. Por eso la importancia de entender esta figura, que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es Cristo, porque Él es la cabeza y Él va a ministrar siempre al cuerpo. Fíjese que nuestro cuerpo no se mueve sin la cabeza, sin el orden de la cabeza. Igual, los que somos hijos de Dios, deberíamos en los procesos de entendimiento ir rindiendo cada área de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos gobierne, para que Él nos guíe. ¿Por qué razón? El camino del hombre es derecho en su propia opinión, pero su fin es la muerte. O sea, ¿qué es la muerte? La ausencia de la vida, es la separación de Dios. Por eso la importancia de participar del cuerpo, la importancia de entender que pertenecemos a Cristo y a su cuerpo. Hemos sido, dice, bautizados en el cuerpo de Cristo, o sea, sumergidos en el cuerpo, en Cristo. Entonces volvemos a la serie que estábamos hablando nos quedamos en un lema del hace 2 domingos atrás, que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, santificación. Él es eso. Él es la justificación, Él es la santificación, Él es la redención, Él es la sabiduría eterna. Entonces, por eso es que mi tema de hoy es yo soy. El gran yo soy, el eterno, el preexistente, el que siempre existió, el que no fue creado, es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el eterno presente. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas, diga todas, porque es así, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Importante entender que cuando no está la vida en un corazón, no hay luz. Cuando no está la vida no podemos ver. Cuando no está la vida estamos muertos. Cuando no está la vida no podemos comer, no podemos ver, no podemos oír. Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amados, cuando el primer hombre pecó contra Dios, le desobedeció a Dios, hubo un apagón en su interior, se volvió oscuridad y enemistad contra Dios. No dice que era enemigo de Dios, no dice que tenía tinieblas, no. Una cosa es tener algo en un envase y otra cosa es ser, ¿sí o no? Eso nos habla de naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre natural que no tiene a Cristo. No puede ver, no puede oír y no puede entender. ¿Por qué? Porque le falta la vida. ¿Quién es la vida?
el Hijo de Dios. Así que Cristo, el eterno presente, Él ha estado en todos los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, y la buena noticia es que nosotros estuvimos juntamente con Él, espiritualmente hablando, y lo vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Kairos, cumplimientos de los tiempos de Dios. Nosotros, los seres humanos, vivimos en el cronos, ¿no es verdad? Años, días, meses, horas, minutos, segundos. El cronos, estamos habitando en el cronos. Pero los hijos de Dios han pasado a otra dimensión. Habitan en el kairos de Dios, en los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos de Dios. ¿Por qué razón? Una página más adelante, está una lámina más adelante. Porque Cristo es el cumplimiento de los tiempos. Entonces, el kairos de Dios es el cumplimiento de los tiempos de Dios, donde ¿qué? Donde no hay pasado ni futuro, sino un presente continuo, un presente eterno. ¿Por qué la gente se queda muchas veces como la mujer de Lot? Porque permanecen mirando el pasado. Se volvió piedra, ¿no? ¿Y de dónde nos sacó el Señor? ¿Qué fue lo que nos cambió? ¿Qué fue lo que nos dio, nos entregó? Un corazón de carne y quitó el corazón de piedra. Ese corazón que se enfoca en las cosas pasadas, en lo que hizo o en lo que le hicieron. Se enfoca en la culpa y se vuelve un corazón endurecido. Entonces, el kairos de Dios, el cumplimiento de los tiempos de Dios, no tiene pasado ni futuro, porque mucha gente también están ansiosos por el mañana, por el futuro, en incertidumbre. ¿Y qué va a ser de nosotros? Y si, anteponiéndose a las circunstancias. Qué bueno es entender que en Cristo Él es el cumplimiento de los tiempos y nosotros estamos en un eterno presente. Vivimos el presente de Dios en Cristo Jesús el Señor. ¿Son buenas noticias, sí o no? ¡Qué maravilloso! No estar pendiente del pasado que esté dándonos culpa, haciéndonos sentir culpables por lo que hicimos. Eso se borró en la cruz. Él ya no se acuerda. Pero qué hermoso también es vivir con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe y no abajo en las circunstancias que siempre van a estar. Pero ¿quién es el que opera el cambio de las situaciones? Aunque no cambien por algún tiempo. Un corazón de fe, un corazón que le cree a Dios, un corazón que sabe que esas circunstancias tienen un propósito eterno y glorioso. Liberar, transformar nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a irnos a la historia de Moisés. Moisés, ya todos sabemos que lo crió, lo educó la hija del faraón como su hijo y lo amaba. Cuando él era grande, él siempre estuvo consciente de su pueblo, amaba a su pueblo y él estuvo consciente de una misión que tenía, liberar a su pueblo. Pero cuando operamos en nuestra fuerza y en los tiempos que nos ha guiado el Señor, suceden cosas desagradables. Él, por librar a uno de sus hermanos israelitas, mató a un egipcio y tuvo que huir. Imagínense cómo se sentía Moisés. Seguramente con tanta culpa, como un asesino. Y tuvo que huir. En su vida llegó a un desierto y allá en la tierra de Madián se casó con la hija de Jetro, Séfora. Y dice que un día estaba apacentando las ovejas de su suegro y fue más allá hasta el monte Horeb
y en ese monte vio una zarza que ardía y no se quemaba. ¿Y quién estaba en esa zarza? El ángel del Señor. La postura de muchos teólogos es que este era una cristofanía. Cristo, antes de ser encarnado, se le reveló a Moisés. ¿Por qué? Porque Él es el eterno. Él es el que siempre existió y el que ha estado desde el Génesis hasta Apocalipsis en todos los acontecimientos de la historia. Entonces dice que el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y Moisés notó que la zarza ardía, pero no se quemaba. Eso es tan maravilloso. Hay situaciones en nuestra vida que todos lo ven y nosotros también, están ardiendo, que nos pueden destruir, que nos van a destruir, pero no sucede. ¿Por qué? Porque el Eterno, el Cristo, está a cargo cuando lo dejamos. Entonces, ¿cuál fue el llamado de este yo soy que se revela aquí en Éxodo? Y Dios había escuchado el clamor, el pedido de los hijos de Israel, de los israelitas que estaban en esclavitud en Egipto. Y lo llama a Moisés y le dice, yo te envío para que liberes a mi pueblo, para que en esta montaña me adoren. Moisés estaba, tal vez, como dije antes, en culpa, sintiéndose culpable y apacentando las ovejas de su suegro. Pero eso también era un entrenamiento, porque después iba a ser líder, guía de un pueblo como de 3 millones de personas. Entonces todo tiene un orden, todo tiene su tiempo, pero Dios llega en el momento justo y preciso. ¿Para qué? Para que no nos quedemos, porque nos podemos pasar, pero Dios tiene sus tiempos exactos y precisos. Y le habla y le dice, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para sacar de Egipto a los israelitas. Y lo importante de cada llamado que Dios hace, Él le dice, yo estaré contigo. Eso era antes de Cristo encarnado y de la cruz. Pero ahora, cada llamado que nosotros tenemos, Cristo no está fuera, Cristo está dentro de nosotros. Hago hincapié en eso, porque muchas veces estamos viéndolo como externo, como afuera. No, Él es uno con nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y algunas personas también dicen, nos queremos parecer a Cristo. Dios no quiere que te parezcas a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a aceptar nada que sea parecido a su Hijo. Él acepta a su Hijo en nosotros. Y en nosotros está Cristo. Y la manifestación de su Hijo es lo que Él quiere. No la imitación de alguien que más o menos se parezca a Él. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Quiere la manifestación del Hijo de Dios a través de nosotros. Importante entenderlo. Entonces, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de quién soy yo, que soy yo el que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me rendirán culto en esta montaña. En la Reina Valera dice, me adorarán en esta montaña. Y ese es el propósito de la liberación de la esclavitud. Adorar no es cantar, adorar es rendir el corazón para que Cristo lo gobierne y nos guíe y podamos experimentar su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y ahí
el Cristo eterno responde, yo soy el que soy. Él es el eterno Dios verdadero. Yo soy el que soy. Diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Entonces, amados, el llamado que Dios le hizo a Moisés es el llamado que tenemos todos nosotros, comenzando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros círculos de amistades. Tenemos un llamado. ¿Y cuál es? Porque esta palabra, esta acción de Dios es una figura de la operación de Cristo en la cruz. Moisés fue levantado para liberar a un pueblo esclavo. Eran esclavos, obviamente primero de ellos mismos, pero también de los egipcios, que les daban un trabajo muy duro. Esclavos del temor, esclavos de la angustia, esclavos de la queja, esclavos de la rabia, de la ira que le tenían a los egipcios, pero estaban sometidos por 430 años. ¿Se imaginan? Pero Dios es bueno y es fiel. Oye el clamor. Pero esto es una figura, porque Egipto es un tipo del sistema del mundo. Esto es una figura de sacar a sus hijos de ese sistema de pensamiento, de esa mente natural, de esa mente que exagera, que sospecha las cosas, que se predispone. Y si no sucede, o si sucede esto, estamos predispuestos. De esa esclavitud Cristo Jesús nos ha librado en la cruz. Pero aquí lo envió a Moisés y con grandes señales, maravillas y portentos sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero el problema fue que salieron de la esclavitud física, pero no de la esclavitud mental. Y en la primera prueba, en el primer problema que tuvieron, comenzaron a enojarse contra Dios y querían volver atrás. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que siendo un hijo de Dios dice, pero mejor estaba antes? ¿Sí o no? Mejor estábamos antes comiendo cebollas y puerros. Teníamos un lugar, un techo. Eran esclavos, pero comían bien. Estaban en una encrucijada. Egipcios atrás, que se arrepintieron de haberlos dejado partir, montañas a los lados y mar rojo adelante. Pero ¿saben qué? A veces así estamos, cuando parece que no hay salida, porque la única salida es Dios, es Cristo Jesús el Señor. Y dice Gálatas, hablando de la ley, que estábamos encerrados para una fe que iba a ser revelada. Al mismo Moisés se le reveló algo que todavía no había entendido. Y Dios le habló para que ejerza la autoridad que le había dado. Y abrió el mar y pasaron en seco. Entonces, el yo soy ha estado desde el principio, es Cristo Jesús. Cristo, el cumplimiento del tiempo. En Cristo se cumple todos los propósitos, o mejor dicho, el propósito de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el cumplimiento del tiempo, ¿quién es? Es Cristo, Jesús el Señor. Pero ¿cómo vino? El Espíritu Santo se posó sobre María y engendró al Hijo de Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y vino bajo la ley, dice. Nació bajo la ley. Pero ¿saben qué? El primero en romper la ley era Jesucristo. La ley de Moisés, las observancias de la ley que se dispararon y se fueron a los extremos. Y la gente hoy quiere seguir viviendo bajo las normas de la ley. Pero eso ya fue cancelado
en Cristo Jesús el Señor. Él comenzó a decir en los evangelios, en las bienaventuranzas, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba en la ley, pero yo os digo, ¿qué dice Él? Dice que cuando encontraban a una mujer, medio machista los judíos, a una mujer en el acto del adulterio, esa mujer tenía que ser apedreada. Pero Él dijo, amados, Cristo cumplió la ley. Rompía los sábados porque en sábado sanaba, sus discípulos comían espigas de maíz que no podían hacer nada, eran como estatuas inmóviles. Y Él refutó toda esa religiosidad de los judíos. Y les dijo, ustedes, todos quieren ser como ustedes. Parecen tan hermosos por fuera, pero por dentro están muertos. Son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Sanaba en sábado, hacía cosas maravillosas en sábado porque dijo que el amor es lo que cumple la ley. Y el apóstol Pablo lo refuerza en Romanos 13. El cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama no hace mal al prójimo. El que ama con el amor de Dios va a amar, va a adorar, va a rendirse a Dios, pero también va a amar a sus hermanos, va a perdonar, va a pasar por alto las ofensas. Entonces Él puso un estándar más alto en la ley y dijo, pero yo les digo que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. ¿Quién puede cumplir eso? Hablan que la segunda mirada ya es que no sé qué. Puede ser. ¿Quién puede cumplir? Nadie. Nadie. Por eso es que Él la cumplió. ¿Y sabe qué? El que opera en las obras de la ley vive por ellas. Por eso es que es una esclavitud. ¿Quién puede cumplir la ley? Porque si en uno de los puntos fallas, ya fallaste en todo. ¿Y cuál es el veredicto a la falla de la ley? La muerte. Pero Cristo cumplió la ley y nosotros la cumplimos en Cristo porque Él está en nosotros. Entonces, importante poder entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el cumplimiento del tiempo es Cristo. Y Dios le preparó un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque Él es espíritu. Él no tenía cuerpo. Le preparó un cuerpo humano para que venga a ese cuerpo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amados, la religión, ¿a qué nos ha llevado? A hacer sacrificios, ¿no es verdad? Vaya a tal lugar, réntese de rodillas, camine tantos kilómetros. No le agradan a Dios los sacrificios humanos, porque el único sacrificio acepto ante Dios es el sacrificio de su Hijo. Porque ¿sabe qué? Cuando tú haces sacrificio, estás haciendo vana la cruz de Cristo, que te libró de la ley, del pecado y de la muerte. Y dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién escribió en el rollo del libro, en los Salmos, el Salmo 40? El rey David, que tenía una revelación gloriosa de Jesucristo. Esto mismo que dice, escribió el rey acerca de Cristo.
La muerte fue vencida. Aquí quiero hablar del yo soy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, la resurrección no es un suceso distante. Él es la resurrección y la vida. Y aquí cuenta la historia de Lázaro. Dice que le llegó un mensaje a Jesús que estaba fuera de Judea y le dijeron un mensaje de María. He aquí, el que amas está enfermo. Era Lázaro, hermano de María y de Marta. Y Jesús amaba a esta familia. El que amas está enfermo, ven para que sane. Pero ¿qué hizo él? Se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Y cuando les dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y dijeron, pero ¿cómo vas a ir allá? Si los discípulos fariseos quieren apedrearte, quieren matarte. Y él le dijo, vamos, el que anda de día no tropieza. Él es el día, Él es Dios, Él es la luz. Vamos otra vez y les habló claramente. Nuestro amigo Lázaro ha muerto, mas voy para despertarle. Entonces, cuando estaba llegando, Marta escuchó, la hermana de Lázaro, que él estaba ahí. Y salió corriendo y le dijo un reclamo, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas ahora sé que todo lo que pidas, todo lo que le pidas a Dios, Él lo hará. Y él le dijo, tu hermano resucitará. Y esta Marta, afanada y turbada, pero se sabía las escrituras, le dijo, yo sé que resucitará en el postrer día, viendo la resurrección como un evento futuro. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amados, la resurrección no es un evento futuro. La resurrección es una persona. La resurrección es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y esto también, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, dice, juntamente con Cristo nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Saber esto es lo máximo. Entonces, ¿crees esto? Le dijo a Marta. Y Marta le contesta. Por espacio no lo he puesto, pero claro, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Creo que lo puedes hacer. Entonces, cuando fueron, ¿dónde está? Está en una cueva tapado con una piedra, sellado con una piedra. Entonces dijo, quiten la piedra. Y Marta, la que dijo minutos antes que creía, por eso es que Dios nos lleva de la teoría a la práctica, amados. Y lo que pasamos tiene propósito para no solo decir, pero en el momento de la prueba, hablar otras cosas. Saquen la piedra. Marta dijo, yede ya, porque es de 4 días. Y Jesús, ¿qué le respondió? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Para qué era este milagro? Nos enfocamos muchas veces en el milagro en Lázaro. ¡Wow! Lázaro resucitó y... No, este milagro era para que la gloria de Dios y el Hijo de Él, de Dios, sea glorificado. ¿Saben qué? El Señor estaba dándose a conocer porque no creían en Él. Había mucha incredulidad. Entonces, nosotros todo ser humano que nace físicamente vivo, espiritualmente muerto, separado de Dios. ¿Y qué necesita un muerto? Vida.
Pero ¿qué nos dio Dios? Su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué te dio Dios? A Cristo, a su Hijo. Porque el que lo tiene a Cristo no solo tiene la vida, tiene todo. Necesita la iglesia dejar de enfocarse en cosas de mezcla de pactos pasados y enfocarnos en una sola persona, en el yo soy, en el poderoso, en Cristo Jesús. De modo que, ¿qué te dio Dios? A su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo está muerto espiritualmente, no tiene la vida. Esto es importante entenderlo, porque hay personas que pasan a nuestro alrededor y muchos son muertos caminantes, que viven en sus tragedias, en sus afanes, esclavizados del pecado. No son pecadores porque pecan, amados. Son pecadores porque tienen una naturaleza de pecado. Es diferente, ¿no ves? Y aquí, esto ya lo dije, que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces aquí comienzan los yo soy de Jesús, pero están íntimamente ligados con la resurrección y la vida. ¿Por qué razón? Porque si usted está muerto, no tiene hambre, ¿no ve? No come, un muerto no come, un muerto no ve, no oye. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice en Juan 6 que Jesús levantó sus ojos y vio una multitud. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, como 15,000 personas. Y él le dijo a Felipe, ¿será que dónde compraremos pan para alimentar a esta multitud? Pero lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Imagínense, el que creó el universo, el que hizo todo. Y Felipe le dijo, 200 denarios no bastarían para dar de comer a esta multitud. Y él le dijo, acuéstense, tranquilos, todos estaban hambrientos. Acuéstense, siéntense. Y ahí había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Y los multiplicó. Y comieron hasta saciarse. Y sobraron 12 canastas llenas. Y Jesús se fue porque lo querían hacer rey. Cruzó el lago. Y ellos buscaron y buscaron y llegaron al lago. ¿Y él qué les dijo? Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no por las señales que viste, sino por el pan que comiste y os saciaste. ¡Qué tremendo! Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará Dios el Padre. Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les contestó, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron, ¿qué obras pues haces tú para que te creamos? Moisés nos dio a comer el maná que caía del cielo. Y Jesús les dice, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa vorágine del alma
sin el gobierno del Espíritu, solamente puede ser saciada por el yo soy. Yo soy el pan de vida. Porque vivimos en ansiedades pensando que lo que nos va a sacar esa ansiedad es esto o aquello, cosas o personas. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús, el Señor. Vivimos insatisfechos. El único que te puede saciar verdaderamente es el Señor. Por eso es que los matrimonios en Cristo son saludables, porque esa inestabilidad emocional opera tanto en mujeres como en hombres. Y luego de un tiempo ya quieren estar cambiando. Pero cuando tienen paz y seguridad, identidad de quiénes son y de qué es lo que quieren, van a permanecer en el pacto de Dios, van a permanecer en el amor, en la unidad, van a morir a sí mismos. ¿Para qué? Para que el otro viva. Porque dos chispas frotándose se enciende el fuego. Pero cuando no hay respuesta del otro lado, ¿qué pasa? Se acabó. Y la persona es redarguida. Dice que ascuas de fuego se ponen sobre la cabeza cuando devolvemos al mal con el bien. Yo soy la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nuevamente recapitulamos acá, esto era antes de la cruz. Después de la cruz, la generación después de la cruz no sigue a Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Lo tenemos adentro, no lo estamos siguiendo. Él es uno con nosotros. Entonces, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí, la única mente que puede entender las cosas de Dios es la mente de Cristo. La única mente que llama las cosas que no son como si fuesen es la mente de Cristo. La mente de Cristo es luz, porque es Él operando en nosotros, haciéndonos entender. Fuera de Él no podemos ver, no podemos oír, no podemos seguir el camino, porque el camino también es Él. Es que todo es Él. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente de gobierno que gobierna todo. Dios nos ha dado una orden, esa orden de gobierno, gobierno primeramente contra las emociones, gobierno para rendir el corazón a la verdad de Cristo. La mente natural es incrédula y también es oscuridad. Fíjese usted que él llegó a su tierra, a Nazaret, donde se había criado, y ahí les hablaba el evangelio, les hablaba estas palabras y todos se admiraban de él y decían, ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Acaso no está su madre con nosotros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No está su madre, sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y dice que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la incredulidad? Es parte de una naturaleza, es parte de la naturaleza antigua con la que todos venimos. Y a todos nosotros nos parece más cómodo operar en esa naturaleza que ha sido edificada durante tantos años. Si alguien se convierte a los 30, a los 40, a los 50, ha venido edificando esa vieja naturaleza y sus mañas y sus deseos por mucho tiempo. Entonces le es más fácil vivir
en eso. Y ahí está la lucha. Porque cuando entendemos lo que nos pasó, va a operar en nosotros, ¿sabes qué es lo primero? Paz. La mente nuestra y la naturaleza vieja era tinieblas, porque en otro tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo que no conocíamos a Cristo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Amados, no teníamos tinieblas, éramos tinieblas. ¿De qué está hablando? De naturaleza. Una naturaleza de oscuridad, una naturaleza de enemistad con Dios, una naturaleza incrédula. Eso es la naturaleza del hombre con la que todos nacemos. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza en su Hijo, que es luz, que es vida, que es poder, autoridad, libertad, paz, gozo. ¿Cómo andan los hijos de luz? Y aquí el apóstol Pablo está refiriendo situaciones difíciles, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Versículos antes está hablando que Dios de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz y esa luz resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es esa luz? Es Cristo. Y por eso dice, pero tenemos este tesoro, o sea, a Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que andamos, ¿cómo andamos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Quién está en apuros ahora? Pero fíjese, ¿acaso estamos desesperados? Tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y todo eso colabora con el propósito de Dios. ¿Sabe para qué? Para la transformación y la formación de su Hijo en nosotros, para que Él se manifieste, para que no nos parezcamos a Él. Dios no acepta eso. Para que Él se manifieste en nosotros, no algo parecido. Cualquiera puede imitar, pero no es su especie. Nosotros tenemos la especie de Cristo, la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de la vida resucitada en nuestros cuerpos mortales? Llevando por todas partes la muerte de Jesús. Oiga, si usted comprende que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, eso es una realidad espiritual. Pero viene la práctica de esa realidad. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Más abajo dice, mortales. ¿Cómo es eso? Muere para que otro viva, para que otro vea la vida de Dios a través de ti, porque si se ve lo viejo, no aparece la vida. Eso viejo tiene que estar sometido, porque ya fue antes de la fundación del mundo, sometido cuando el Cordero de Dios fue inmolado. Entonces, pero ahora en la práctica, en el día a día, ¿cómo es que lo operamos eso? Entendiendo lo que pasó en la cruz y permitiendo a través de rendir el corazón cada día. Dios no quiere que hagas, quiere que te rindas y le permitas a Él obrar en ti y a través de ti. Obrar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, esa transformación es gloriosa. ¿Por qué? No solamente es gloriosa, tiene paz, tiene descanso, tiene gozo. Y es gloriosa, ¿sabe por qué? Porque la creación misma está gimiendo, dice Romanos 8. La creación gime
hasta ahora está con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. Un hijo de Dios, ¿a quién manifiesta? A Cristo. Entonces, ¿cómo manifestamos el poder de esta vida resucitada? Llevando la muerte de Jesús. No operando en lo viejo, sino manifestando su vida. Ese es el poder de una vida resucitada. El fruto de esa vida, ¿cuál es? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio. Oiga, ¿quién no va a vivir feliz con un esposo o con una esposa que manifieste este fruto? ¿Sí o no? Colaboren, por favor. ¿Cómo es que este poder de esta vida resucitada tiene su operación? ¿Qué es lo que sucede cuando lo vemos a Él? ¿Y qué es lo que nos muestra cuando lo vemos a Él? Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el cumplimiento de todos los tiempos. Entonces Juan, por causa de la palabra de Dios, estaba desterrado en la isla de Patmos, una isla rocosa, caliente, 58 grados, dice en el verano, inhóspita, fría, húmeda. Pero ahí estaba yo, dice en el día del Señor, cuando oí una voz. ¿Por qué lo pudo ver y oír? Porque había nacido de nuevo, porque tenía a Cristo en el corazón. Sus sentidos espirituales estaban abiertos y alineados, enfocados. Y dice que escuchó una voz que le hablaba. Y dice, me di vuelta para ver quién me hablaba y vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Vio no solamente al Cristo resucitado, sino al Cristo glorificado. ¿Y sabe cuál es la buena noticia de esto? Por eso es que, amados, esto no es religión, esto es vida. Estas no son normas que tienes que seguir. Haz, no haz, vestite, no te vestas. No, esto es una voz interna, la de Cristo que te habla desde adentro y va guiando tu vida. El Espíritu Santo activamente 24/7 te está hablando y guiándote a la verdad de Cristo. ¿Y saben qué? Esos cuerpos vamos a tener nosotros, esos cuerpos glorificados. Cuando Jesús resucitó y entró donde estaban sus discípulos y todos se asustaron y les dijo, no teman, paz a vosotros. ¿Por qué se asustan? ¿Acaso soy un fantasma? ¿No ven que tengo carne y huesos? Y pidió un pescado para comer. Esto es lo máximo, esto no es religión, esto es vida. Esa vida está garantizada para usted y para mí. Esos cuerpos. Por eso vale la pena dejar la religión, vale la pena dejar las prácticas que hacemos de lo nuevo que está hoy, lo de moda que está. Antes era meditación trascendental, ahora son constelaciones. ¿Para qué? Supuestamente para romper maldiciones. ¿Qué? En Cristo no hay maldición. Aquel que está en Cristo dice, no hay ninguna maldición para los que están en Cristo, porque Él se hizo maldito por nosotros, porque todo el que es colgado en un madero es maldito. Y Él se hizo, dice Gálatas 3:13, maldición por nosotros. Ya no hay maldición para los que están en Cristo. La cuestión es en quién estamos. Si tenemos a Cristo, estamos en Él.
Entonces, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. ¿Sabe por qué? Porque también Él es la palabra viviente, poderosa. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Y aquí esto necesitamos comprenderlo. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Él estuvo muerto, ¿por qué? Porque se hizo pecado. La paga del pecado es la muerte. Él nunca pecó. Si Él no se haya hecho pecado por nosotros, no podía morir. Tomó nuestro lugar, ese sacrificio vicario sustitutivo. Tomó nuestro pecado. Murió, pero dice, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. Reina Valera dice: las llaves de la muerte y el Hades. O sea que, amados, ustedes que están aquí, los que tienen a Cristo, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Nunca más van a morir. Morirán físicamente, pero espiritualmente son eternos. Van a disfrutar de una eternidad con Dios en cuerpos glorificados, como sus hijos, en misiones especiales. Jesucristo traspasaba las paredes, estaba en un lugar y al instante estaba en otro, más allá de la velocidad del sonido de la luz. Entonces, que nos quede claro, Él arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Se acabó eso para nosotros. La resurrección en Cristo nos dio la victoria sobre la muerte y el pecado. Estábamos en Cristo antes de la creación del mundo. Esto es verdad porque lo dice la palabra. Cuando dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado cuando antes de la creación del mundo, en la eternidad de Dios, porque Él es el eterno presente. Este Cristo fue sacrificado. ¿Y sabe qué? Usted y yo estábamos en Él. Esto solo lo puede entender la mente de Cristo, porque es en el Espíritu. Espiritualmente, usted y yo estábamos en Él. Por eso hoy está aquí. Significa que cuando Él fue crucificado, usted estaba juntamente con Él. Cuando Él murió, usted murió juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, lo dice Romanos 6, usted fue sepultado juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, usted y yo fuimos resucitados juntamente con Él. Por eso es que ya no estamos muertos. Por eso es que ya la naturaleza antigua ya no nos gobierna. Está sometida a la cruz. Nos crea batalla todavía, quiere gobernarnos, pero no puede, porque le fue quitado la supremacía, le fue quitado el poder. Entonces, importante entender esto, que en la eternidad de Dios usted ya fue muerto y resucitado, liberada. La resurrección es Cristo y se manifiesta para la gloria de Dios, exaltando nuestra redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación de nuestras vidas por un gran precio, el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el evangelio? ¿Quién es la buena noticia, amados? Cristo. Él es la buena noticia. Él es nuestra bendición.
No estés buscando afuera, no estés pensando que las bendiciones te van a alcanzar, van a llegar. La bendición ya está dentro de ti, es Cristo. El evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Cristo es la cabeza de todo. Él lo gobierna todo. ¿Y sabe qué? Y también en el Espíritu es la garantía, las arras de esta posesión. Usted le pertenece a Dios. Usted es la posesión de Dios. Hasta la redención, dice, de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de la gloria del Padre. La resurrección expresa el pacto eterno entre el Padre y el Hijo, que muestra la derrota de la muerte y el pecado. ¿Sabe qué? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí es el original. Ese es el original. Ya le aumentaron. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y está bien, los que no andan conforme a esa vieja naturaleza, la que lo mantienen sometida y son guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso entender que las circunstancias que tienen que ver con el pecado y la muerte en tu vida no te afectan. ¿Por qué? Porque estás en otra dimensión. Estás en una dimensión eterna. Estás en una dimensión espiritual. No te afectan. ¿Y qué pasa cuando fallamos? No afecta, no te afectan. ¿Por qué? Porque la naturaleza que portas es naturaleza de vida. Y esa naturaleza siempre va a volver a Dios. Se va a rendir a Dios. Se va a humillar en su presencia. Pero eso no nos puede afectar en la manera de apartarnos, de separarnos. No nos puede afectar ni la culpa, ni la condenación, ni nada. ¿Por qué razón? Porque partimos de un hecho. Que somos aceptos en el amado. Que Dios no está enojado con nosotros. Que Él entiende nuestros pininos en el caminar de Dios. Y sabe cuando nos caemos. Y no viene a azotarnos, viene a levantarnos, a alinearnos. Por eso es tan importante la renovación del entendimiento. Es tan importante que dice, despojaos del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, griego, excita, libre ni esclavo, sino que todos somos uno en Cristo. Y Él es el todo en todos. Eso es lo que Él quiere, que Él sea nuestro todo. Amados, cuando Él es tu todo, el todo de Él se manifiesta en tu vida y a través de tu vida. Estamos terminando. Toda persona, por lo tanto, toda persona que no está en Cristo peca por la naturaleza incrédula que porta. Fíjese. Toda persona que no está en Cristo, esto es verdad. Usted dice, no, pero es buena gente. Pero si no tiene a Cristo, Él dijo, los que creen en mí han sido perdonados, salvados. Pero el que no cree está condenado. Es la verdad. Evangelio de Juan 3:18. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y los que están en Cristo tienen una naturaleza de fe. ¿Por qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este hombre entendía bien la victoria eterna de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó.
O sea, una naturaleza que le cree a Dios. Una naturaleza en la fe del Hijo, porque Él es la fe. Y si está en nosotros, tú tienes fe. La resurrección de Cristo nos estableció en una dimensión de victoria eterna. Nada te puede afectar. Nada, ninguna situación que venga a tentarte, a tocarte, no te puede afectar. Pero aquí necesitamos entender quiénes somos, cuál es tu identidad. Pero es que usted no sabe lo que me han dicho, lo que han dicho de mí, y yo misma me veo terrible, no puedo, no termino lo que empiezo, no lo otro. Yo era así, comenzaba algo y lo dejaba a medias por la inseguridad, por la timidez. Pero la cuestión es estar en Cristo. Eso se cortó porque eso era en la vieja creación. La nueva creación, lo que empieza lo termina. Permanece en Él para siempre. Nosotros no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que somos en Cristo. Usted ha escuchado, pero es que yo no siento. Hace tiempo que no siento a Dios. Pero es que cuando esa mujer habla, no siento a Dios. No es por sentir. Dice, por la fe entendemos. Los sentimientos son contrarios a la fe. Porque hoy puedes sentir y mañana no. Eso es muy lindo sentir, pero si nos basamos en eso, no vamos a estar bien. Porque puedo decir, no siento que amo a mi esposo o no siento que amo a mi esposa. ¿El amor es sentimiento o el amor es una persona? El amor es sufrido. El amor no es jactancioso, no guarda rencor, no busca lo suyo, o sea que no es egoísta. ¿Y saben qué más? El amor nunca deja de ser. Así que si sientes que no amas, ubica bien, ve bien desde qué naturaleza tienes ese sentimiento, porque no es la naturaleza de Dios. No vivimos por lo que sentimos, sino por lo que somos en Cristo. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahorita hay muchas cosas que te quieren sacar de la verdad. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué son rudimentos? Primeros estudios, primeras cosas que están en las naciones como como la cultura de las naciones. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, diga, nosotros estamos completos en Él. Usted y yo estamos completos. Si dice completo, es completo. ¿Qué te falta? Si estás en Cristo, ¿qué te falta? ¿Qué haces buscando en otras fuentes? Él es la fuente de la vida, de la verdad. Y todo bien no está fuera de ti. Todo bien está en Cristo. El bien de Dios para nosotros es Cristo Jesús. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.